180 grados con RJR presenta 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. En la producción del texto, Clifford Goldstein. Primera parte, 1844, Hecho Simple, capítulo 5. Daniel capítulo 8, como veremos, repite a Daniel 7. Aunque algunos aspectos de Daniel 7 no se encuentran en Daniel 8, se le dedica atención a otros aspectos. Sin embargo, el escenario es similar en ambos capítulos. Como Daniel 2 y 7, Daniel 8 se divide en dos secciones básicas: un sueño profético o visión, luego una explicación del sueño o visión. En Daniel 8, los primeros 14 versículos se refieren a la visión de un carnero, un macho cabrío, el cuerno pequeño y luego la limpieza del santuario. La segunda mitad del capítulo, los versículos 15 al 27, explican el significado del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. No se explica el significado de la purificación del santuario. Miremos juntos la visión de Daniel capítulo 8. El versículo 1. En el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Daniel tiene una visión durante el reinado de Belsasar, quien era rey de Babilonia. Esta visión fue dada durante el tiempo de Babilonia. ¿Qué fue lo que Daniel vio? Versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar de delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Daniel, en visión, ve a un carnero con 2 cuernos. Este carnero se mueve de 3 direcciones, o en 3 direcciones, y ninguna bestia puede detenerlo. El carnero se hace grande. La primera parte de la visión de Daniel se refiere a un carnero. ¿Qué le sigue? Versículos 5 y 6. Mientras yo miraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Daniel vio un macho cabrío que atacó al carnero. Versículos 7 y 8 dice: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío, que tenía un cuerno notable entre sus ojos, destruyó al carnero que lo precedió. Este macho cabrío se engrandeció, sin embargo, más adelante, el gran cuerno es destruido y surgen 4 cuernos notables en su lugar. Después de la aniquilación del cuerno del macho cabrío, surge otro poder de uno de los 4 vientos del cielo. Versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Después del macho cabrío surge este cuerno pequeño. Se mueve en varias direcciones sobre la tierra, pero luego se extiende hacia arriba contra el príncipe de los ejércitos, echa la verdad por tierra y prospera en gran manera. Hasta el momento, Daniel vio un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño.
Lo que sucede después en la visión es que escucha a dos santos hablar y uno le pregunta al otro acerca de todas las cosas que ha visto Daniel. El versículo 13 dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? La respuesta es, según el verso 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La visión termina con la purificación del santuario. Eso es lo último que sucede en la visión de Daniel. Se estipula el tiempo para la purificación del santuario. Después de eso, la visión concluye. El asunto importante que debemos notar es que la visión concluye con la purificación del santuario. Podría mostrarse la visión de Daniel de esta manera: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, santuario purificado. Lea lo que dice Daniel capítulo 8, el verso 1 al 14, repetidamente hasta que pueda ver esta secuencia de eventos: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, purificación del santuario. Es importante entenderlo. La primera mitad de Daniel 8 dio la visión. La segunda mitad la explica. En Daniel 8, 15 al 18, el ángel Gabriel, después de habérsele pedido que enseñase a la visión, se acerca a Daniel y le dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Note, Gabriel dice que la visión será para el tiempo del fin, algo tan importante que lo repite nuevamente en el versículo 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir hasta al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. ¿Quiénes eran aquellas bestias? El versículo 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Media y Persia? ¿No hemos visto este reino anteriormente? ¿Acaso no estaba representado por la plata en la estatua de Daniel 2 y el oso de Daniel 7? Aquí lo tenemos nuevamente, ahora simbolizado como un carnero. Usted no tiene que aceptarlo porque yo lo diga o porque lo diga la historia. La Biblia nos lo asegura. Note también algunos paralelismos entre el oso medo-persa de Daniel 7 y el carnero medo-persa del capítulo 8. Ambas bestias son asimétricas. El oso se levanta más de un lado que del otro, dice el capítulo 7, el verso 5, y en forma correspondiente, los cuernos del carnero no eran de igual tamaño. Uno era más alto que el otro, dice el capítulo 8, el verso 3. También el oso tenía 3 costillas en su boca, que se cree representan a Babilonia, Egipto y Lidia, 3 naciones demolidas por Medo-Persia. El carnero de Daniel 8 conquista en 3 direcciones: hacia el oeste, Babilonia; hacia el sur, Egipto; y hacia el norte, Lidia. Ahora viene la pregunta lógica: ¿dónde está Babilonia? Babilonia se encuentra en Daniel capítulo 2 y 7, pero ¿qué pasa en el capítulo 8? Aunque la visión de Daniel 8 comienza en el reinado de Babilonia, no se menciona a esta nación en esta profecía. Una explicación común es que cuando se dio la visión de Daniel capítulo 8 ya estaba terminado el tiempo de Babilonia, debido a que pronto dejaría la escena. No se necesitaba describirla. Aunque esa respuesta tiene validez, existe una mejor. Esa la daremos en los próximos capítulos. De todas formas, la visión de Daniel 8 comienza con el carnero, que simboliza al imperio medo-persa. ¿Y qué diremos del macho cabrío que lo sucedió? Gabriel dice, según el versículo 21 y 22, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al carnero que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Grecia. ¿Acaso no hemos visto este reino anteriormente? ¿No era este representado por el bronce de la estatua de Daniel 2 y el leopardo en el capítulo 7? El primer rey, obviamente, es Alejandro Magno, quien condujo el imperio a su apogeo, y los 4 reyes son los 4 generales que dividieron el imperio después que murió Alejandro, que fue quebrado. Nuevamente, no necesitamos especular para identificar el reino. La Biblia lo hace por nosotros. Note también el paralelismo
entre el macho cabrío del capítulo 8 y el leopardo del capítulo 7. Ambos suceden a Medo-Persia. El leopardo tenía 4 alas de ave en su lomo, dice el capítulo 7, el verso 6, mientras que el macho cabrío voló sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, dice el capítulo 8, el verso 5. También el leopardo tenía 4 cabezas, dice el capítulo 7, el verso 6, mientras que el macho cabrío produjo 4 cuernos después que le fue quebrado el cuerno principal, dice el capítulo 8, el verso 8. Por lo tanto, el carnero representa a Medo-Persia. El macho cabrío representa a Grecia. ¿Qué podemos decir acerca del cuerno pequeño que lo sigue? Versículos 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, los 4 generales, los cuernos, del imperio dividido de Alejandro, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Claramente el cuerno pequeño representa un poder terrible que surge después de la disolución de Grecia, un poder próspero que destruye al pueblo de Dios. Antes de identificar este poder, que ya debería ser obvio, note que este carnero, que simboliza a Medo-Persia, se dice que se engrandecía, dice el versículo 4. El macho cabrío, que simboliza a Grecia, se engrandeció sobremanera, dice el versículo 8. En los versículos que siguen, se hace claro que el engrandecimiento del cuerno pequeño fue mayor que el de las naciones precedentes, según los versículos 9 al 11. En Daniel 2, después de Medo-Persia y Grecia, el poder que sigue es el de Roma pagana papal, aunque el énfasis de este capítulo es más político que religioso. Simboliza, o allí simbolizado por el metal más fuerte de todos, el hierro. En Daniel 7, después de Medo-Persia y Grecia viene la Roma pagana y papal, simbolizada por la más fiera de todas las bestias. En Daniel 8, después de Medo-Persia y Grecia, surge otro poder, uno mayor que los primeros 2. Ese poder, desde luego, tiene que ser Roma. Anteriormente vimos que habían varios metales que representar allí a los países, ¿no? En Daniel 2, oro para Babilonia, plata para Medo-Persia, bronce para Grecia, y vimos otro metal para Roma, hierro. Ese hierro que comenzó después de Grecia, en las piernas, se extendió hasta los dedos de los pies, hasta el fin del tiempo, cuando Dios establecería su reino, aunque al llegar a los pies se mezclaba allí con arcilla. Lo importante es que Roma sucede a Grecia y se extiende hasta el fin del tiempo, aunque en una forma diferente. En Daniel 7 se estilan bestias diferentes para representar los reinos, incluyendo a la cuarta bestia, símbolo de la Roma pagana. Sin embargo, el cuerno pequeño, símbolo de la Roma papal, todavía era aparte de la cuarta bestia. No era un poder aparte. Así que la cuarta bestia, como el hierro de Daniel capítulo 2, surge después de Grecia y se extiende hasta el fin del tiempo, aunque en una forma diferente. El mismo principio se aplica al cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, surge después de Grecia, según el versículo 23. No obstante, se extiende hasta el fin del tiempo, cuando será quebrantado, dice la Escritura, el versículo 25, aunque no por mano humana, al igual que la piedra que representaba el reino de Dios que fue cortada no con mano, un símbolo de la intervención divina, como los poderes de las profecías anteriores. Este cuerno pequeño surge después de Grecia y se extiende hasta el tiempo del fin. Hemos llegado al final de nuestro programa. Será hasta nuestro próximo capítulo. 180 grados con RJR presentó 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. Les narró Rodrigo Josué Rivas.